Le damos la bienvenida una vez más aquí en las enseñanzas del Talmud, donde estamos hablando sobre nuestro curso BE 330, BI 330, el libro de Levítico, donde estamos hablando del Evangelio según el Levítico, el Evangelio según Levítico. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, donde estamos tratando un tema aquí en nuestra clase que es un poquito más diferente de lo que estamos haciendo los domingos, donde estamos llevando una serie sobre el Evangelio el Evangelio según Levítico, porque ahí se predica más de lo que se enseña. Aquí nos detenemos un poquito más atrás, donde estamos dando énfasis en ciertos puntos para tener una mejor comprensión de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Levítico capítulo 1 al 17, por favor. Yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, esa versión, depende de qué versión tú estás utilizando. Por favor, sígueme el hilo aquí. Y el tema principal en capítulo 1 del Levítico está hablando de la ofrenda quemada, que es una imagen de la persona de Cristo, lo que Él realizó en la cruz. Ahora, y aquí el tema es la única manera, que quiero subrayar aquí, la única manera de acercarte a Dios, que la única manera de llegar a ser aceptable y reconciliarte con Dios. Este es el tema que se está llevando aquí. Ahora, no se olvide que está utilizando un lenguaje en el Antiguo Testamento que no estamos acostumbrados porque estamos miles y miles de años distanciados de esta práctica. Pero todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Está utilizando un lenguaje del Evangelio, del Antiguo Testamento, y lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar al Nuevo Testamento porque ese lenguaje nosotros lo entendemos. Y la razón por que lo entendemos es porque en el Nuevo Testamento solamente estamos removidos, distanciados más o menos unos 2000 años de cuando se escribió. Pero cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora estamos hablando de 3400, 3500 años atrás. Quiero que vea conmigo, comenzando en versículo 1, lo siguiente. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Ahora note bien, en versículo 3 al fin, algo tiene que ser aceptado para Dios, ¿no? Y en versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado, ¿no?, para hacer expiación por él. Okay, aquí está la segunda vez que dice que algo tiene que estar aceptado a Dios. Versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón alegrarán las piezas y la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas la lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Más, ahora nota bien, al fin del versículo, esta es la tercera vez que dice que algo tiene que ser aceptable, agradable para el Señor. Versículo 10. Más si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ni de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado del norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo, y el sacerdote lo colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas, en versículo 13, y las patas la lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar, es holocausto. Dice, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tenemos la cuarta vez que algo tiene que ser agradable y aceptable para el Señor. Versículo 14.
Mas, si su ofrenda para el Señor, dice, es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tortugas o de pichones. Y el sacerdote lo traerá al altar y la quitará de la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de ceniza. Y el último versículo 17. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tenemos la quinta vez que algo tiene que ser agradable al Señor. Ahora tú y yo estamos aquí y vamos a rezar ahora en versículo 1, por favor, donde estamos nosotros específicamente hablando en versículo 1. Todavía estamos en punto número 1. Te recuerdo que había dicho que había 6 puntos en particular. Todavía estamos en el punto número 1 porque estamos estableciendo el trasfondo, el fondo, los cimientos, la fundación de este libro en capítulo 1 del libro de Levítico, ¿no? Y ahora, la primera cosa que tenemos que reconocer, como había dicho la última vez que estuvimos juntos, es que este capítulo está hablando del camino, ¿no? De la aceptación y la reconciliación que Dios tiene con nosotros a través de protocolos, por decirlo así, que Él ha establecido. Te recuerda que es Dios el que está iniciando todo. Es Dios que está estableciendo el estándar, la norma por cual tú y yo no podemos acercar a Él. Ahora, Dios, no el hombre, determinó la manera de acercarse y llegar a ser aceptable para Él. Este es el punto número 1. Vamos a rezar el versículo 1. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, ¿no? Él está hablando, Él está estableciendo el punto de aquí. Ahora, todo, ¿ves? Que se trata aquí en Levítico capítulo 1, ¿no? Que es muy representativo del Antiguo Testamento, está señalando, apuntando, ¿no? A la persona de Cristo cuando fue a la cruz. Esto está apuntando al Nuevo Testamento, todo está al Nuevo Testamento, ¿no? Y si no se cumple conforme a lo que acabamos de leer aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, ¿no? La penalidad era ¿qué? Muerte. Dios estableció la forma en como tú y yo, como aquellos en ese entonces, tenían que acercarse a Él para ser aceptable, ¿no? Que hay una sola manera como acercarse a Él, ¿no? Para ser aceptable y reconciliado con Él. Esta es la cosa más importante. No se pierde porque el lenguaje que se está utilizando en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un lenguaje que estamos un poco distanciado o bastante distanciado y no lo comprendemos al principio. Nosotros lo comprendemos mejor utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, quiero que tú abres, porque quiero que tú comprendas que, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 24, por favor. Y en Juan capítulo 8, versículo 24, quiero rezar ahí, que ahí vamos anotando que Cristo utiliza el mismo lenguaje, pero con otras palabras, ¿no? Pero utiliza el mismo concepto, los mismos principios, ¿no? Porque no se olvide que la ofrenda quemada en el Antiguo Testamento es la persona de Cristo en la cruz. En Juan capítulo 8, el Evangelio dice esto en versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Esa ofrenda quemada del Levítico es Cristo aquí, ¿no? Ahora, el hombre fracasa. Él fracasa, ¿no? Y esta es mira, está la, ¿cómo lo digo? Está la futilidad y el fracaso del hombre. Y hay 3 motivos, principalmente por esto, por los cuales el hombre fracasa en encontrar el verdadero Mesías o la utopía, por decirlo así, ¿no? Primeramente, el hombre fracasa porque tiene un origen, ¿no? Y un ser diferente del de Cristo. Por eso él va a fracasar, no se puede acercar al Señor. Igual. La segunda, ¿ves? Es que el hombre fracasa porque peca y muere. Eso es también bien sencillo, ¿no? La palabra pecados, ¿no? En este contexto es plural.
es plural, ¿no? Es la palabra en griego, porque el Nuevo Testamento es griego, el Antiguo Testamento es hebreo, y ahora está traducido en español para nosotros hoy en día. Y en muchos lugares la traducción es malísima porque hay complicaciones en la traducción de estos dos idiomas al español, igual como en inglés, ¿no? Hay problemas traduciendo en inglés igual. Y la palabra aquí, pecados, como él dice aquí en versículo 24, Juan capítulo 8, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Note bien que la palabra es plural, ¿no? Y es la palabra amitaies, y amitaies es en griego, ¿no? Y esto se refiere a los actos del pecado, a los actos del pecado. El hombre muere, ¿por qué? Porque peca. Esa es la razón por qué él muere espiritualmente, está eternamente separado de la presencia de Dios, siempre, para siempre, para siempre, si no se arrepienta. Ahora, y el tercer motivo por los cuales los hombres fracasan es encontrar el Mesías y la utopía que ellos están buscando, ¿no? Es que el hombre fracasa porque no cree Jesús, no cree que Jesús sea el Dios, el gran yo soy, no lo creen. Y es aquí donde yo quiero ahora a partir de aquí adelante. En ese mismo Evangelio de Juan capítulo 14, guarde su lugar allá, por favor, en Levítico capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dice esto. Dice, y él está hablando, y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las palabras textuales de Jesucristo. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Mis palabras no tienen ningún peso. Aquí hay tres áreas en particular, ¿no?, en las que queremos enfocarnos en este versículo, ¿no? Número 1, el camino. Número 2, la verdad. Y número 3, la vida. Ahora, lo que yo quiero hacer aquí es enfocarme en la primera, el camino. Y por el momento solo quiero encontrarme en el primero, el camino, ¿no? ¿Qué significa el camino? El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Te recuerda la ofrenda sacrificada allá en Levítico capítulo 1? Este es el único camino, la única manera. ¿Ves? Y esto está cumplida en la persona de Cristo aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, esta declaración responde a la gran pregunta que muchos tienen. ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo ir al cielo? Bueno, vamos a establecer el hecho. Tú y yo, todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Todos vamos a morir. Esa es una realidad. Ahora, yo entiendo que mucha gente dice, bueno, por favor, no hable de eso porque si sucede, si tú hablas, eso va a suceder, etcétera, 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 etcétera. Pero mira, la realidad es que todos vamos a apartar de esta tierra. Y la pregunta natural, sabiendo que vamos a apartar, es, ¿cómo puedo ir al cielo? Porque la mayor parte de la gente reconoce que hay un Dios. Ellos reconocen eso. Ahora, la palabra camino, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa palabra camino es la palabra en griego la palabra odos, ¿no? Y se deletrea H-O-D-O-S, odos, H-O-D-O-S, ¿no? Y forma el ejemplo la palabra que es la palabra éxodo, que significa la salida. Cuando tú y yo morimos, vamos a salir de esta tierra, de la tumba. Nuestras almas, nuestro espíritu se levanta, ¿no? El cuerpo se queda pudriendo ahí en un ataúd enterrado, pero vamos a salir. La palabra odos, ¿no?, significa un sendero, significa un camino, o significa un viaje de un lugar a otro, o significa un curso en el mar. Esta palabra es una palabra amplia, pero siempre habla de ir de un punto a otro punto. Jesús nos está diciendo a nosotros aquí en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿no?, que Él es el único camino, no hay otra manera. Y este es el colmo del hombre, que el hombre está convencido que él tiene su propia manera en cómo acercarse a Dios, que él tiene su propio camino como llegar al cielo del Señor. Y si es que quieres ir al cielo de Dios, tendrás que seguir el camino de Dios, no el tuyo propio. Si es que tú quieres ir, tienes que seguir el camino de Dios, no el tuyo propio.
Debido a que Jesucristo es el camino al cielo, el único camino al cielo, encontramos que Él provee varias bendiciones a aquellos que se confían en Él. Permíteme, abre sus Biblias en en Hechos capítulo 4. Y en Hechos capítulo 4, mira lo que él dice en versículo 12, ¿no? Hechos capítulo 4 dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser, ¿qué? Salvos. Solo Jesucristo salva. Punto. Solo Jesucristo salva. No hay otra cabeza ni otro Señor exaltado. Por lo tanto, ningún hombre se puede salvar por otra cabeza o otro Señor. No, es que no hay otra manera. O por cualquier otro nombre bajo el cielo. Ahora, nota bien que nosotros no estamos hablando, escúcheme, nosotros no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de rituales y ceremonias y protocolos religiosos, no estamos hablando de denominaciones, iglesias y religiones, estamos hablando de lo que dice la Biblia, Mire, escuche bien, ningún maestro es suficiente capaz. Yo no soy suficiente capaz y no lo pretendo. Ningún profeta es suficiente noble. Ningún ministro es suficiente bueno para salvarse a sí mismo, mucho menos a otra persona. Así que no importa qué proclame, no importa la indulgencia y el poder del nombre, ¿no? El hombre se queda lejos, muy, muy lejos de la cabeza elegida de Dios. Ningún hombre tiene el nombre con el cual Dios salve a los hombres. Esa es la realidad. Una vez más, no estoy hablando de sus religiones. Todos los hombres son mortales. Dejemos de caminar por las calles con nuestras narices larguísimas, santuronas, ¿no? Pretendiendo que somos mejores que los demás, porque no lo somos. Ningún hombre puede hacer a otro hombre inmortal. Eso es una mentira. Así que la cabeza de Dios, el nombre que Dios usa para salvar a los hombres, debe ser eterno y solo. Un hombre es eterno, solamente uno, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahora abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Ahora, el problema es que tú y yo, nuestra tendencia es que nosotros queremos establecer nuestras propias normas, a través de nuestro propio mérito, a través de nuestra propia buenísima sentido de que yo soy fulano de tal. ¿Ves? Y nosotros queremos establecer nuevos fundamentos por cual construir y edificar nuestras vidas para tratar de alcanzar al cielo. Pero eso es una locura, porque la Biblia, mira, tú aceptas lo que dice la Biblia o rechazas lo que dice la Biblia. Escúcheme bien. Tú tienes que aceptar lo que dice la Biblia o rechazar lo que dice la Biblia. Pero tú ni yo, nadie tiene la autoridad de cambiar lo que dice la Biblia. Y muchos intentan de cambiar lo que dice la Biblia a través de la locura, de decir, yo siento, yo pienso y yo opino. Yo siento, yo pienso y yo opino. Mira, escúchame bien, mamita, escúchame bien, papito. Yo siento, yo pienso y yo opino. ¿Ves? Esas son palabras de condenación sobre tu propia persona. Porque tú tienes que aceptar lo que dice Dios o rechazar, pero no tienes la autoridad de cambiarla. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Después del libro de Romanos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente. Pues nadie puede. Ahí yo estoy sacado. Pues nadie puede. Con esas primeras tres palabras yo estoy, ahí cerró la puerta. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie se acerca al Padre sino por mí. Él está bien claro. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la deidad, ¿no? Él es el vocero. Él es el mediador. Y ves, Él es el fundamento, ¿ves?, de la iglesia. Existe solo un fundamento. No hay dos, no hay tres. ¿Quién es el propio Jesucristo? Todos los otros fundamentos son arena movediza. Arena movediza.
no pueden hacerle frente a las tormentas de la vida. Eso está claro. Ningún hombre, no importa quién sea, puede poner cualquier otro fundamento que perdure. Todos los otros fundamentos se desmoronarán y se destruirán para siempre. So, llegamos a la gran pregunta: ¿qué significa decir que Cristo es el único fundamento? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Bueno, primeramente, número uno, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellos. Segundo, quiere decir que la enseñanza o la doctrina de Cristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar su vida. Otra vez, yo no me meto en el paquete de las políticas de las iglesias y las religiones y las denominaciones, porque esto no te va a ayudar. Vamos a ser bien franco aquí. La razón por que tú vas a la iglesia es para expresar tu gratitud hacia Dios. Y esa es la manera que Él ha escogido como se debe de hacer. De servir en la comunidad de creyentes, servir en la comunidad de fe. Pero reconozcamos que la iglesia no es perfecta. Tiene sus problemas porque la iglesia está aquí en la tierra. Tercero, quiere decir que Jesucristo es el único fundamento, porque estamos contestando la pregunta: ¿qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar una vida, una iglesia verdadera. Ahora, vamos a rezar al Antiguo Testamento y vamos al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Lo que él dice. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece bien. Le parece correcto. En versículo 12, Proverbios capítulo 14 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Está frito. Los sabios, no los cabezones, no los inteligentes, no que tienen un sinfín de títulos, pero los sabios preparan para los desafíos de la vida diaria en un mundo pecaminoso. Tú y yo nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ni siquiera esta tarde, mucho menos en la noche. Pero aún más importante, se preparan para lo que ocurrirá cuando sus vidas en esta tierra hayan terminado. Y nuestras vidas van a terminar. La palabra de Dios emite un recordatorio siniestro. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Abre su Biblia, ahora vamos a hacer el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, mira lo que él dice. Dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Escucharon? Así como está decretado. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Una vez, estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Eddie Ildefonso no tiene ninguna palabra aquí. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a enfrentar un juicio. Que te gusta, no te gusta, te cae gordo, no te cae gordo. Todos vamos a tener que morir y vamos a enfrentar un juicio. Las personas sabias se preparan para el final de la vida eligiendo el camino correcto. Como dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se acerca a Dios sino por mí. Las personas sabias se preparan para el final de la vida eligiendo el camino correcto, el camino que termina en la vida y no en la muerte, en la separación, siempre, para siempre, para siempre, para siempre de Dios, en ese lugar que todo el mundo lo conoce comúnmente como el infierno. Escuchen bien, los necios se burlan del pecado y descuidadamente se sumergen de cabeza. ¿En qué? En los placeres pecaminosos de este mundo o en sus propios caminos egoístas. Los necios no tienen consideración por Dios.
Los necios no tienen ninguna consideración por la eternidad. Los necios no tienen ninguna consideración por el camino que están recorriendo. Los necios, sus vidas impías terminan en la muerte física, pero en la muerte espiritual. Tanto la muerte física como la muerte espiritual, eso está bien claro. Y sin embargo, una categoría completamente diferente de personas viaja por un camino que esencialmente creen que es correcto. Ahora vamos a ir del necio en este asunto y vamos a hablar del religioso. ¿Me escucharon? Vamos a hablar de ese bendito religioso. Pero están trágicamente equivocados. Están cegados a la verdad. Y no se dan cuenta de que la muerte, la separación eterna de Dios, una eternidad en el infierno les espera al final de su camino, igual como ese incrédulo pagano feliz. Son engañados por sus propios pensamientos. No es que alguien los engañó, ellos son engañados por sus propios pensamientos y por su propia lógica, a través de falsos maestros, por religiones falsas o por falsas enseñanzas. Y por falsas doctrinas dentro de las iglesias, incluso en las iglesias cristianas. Estos son miles sobre miles y centenares de miles que llega a ser millones y millones de habitantes aquí en esta tierra. Son engañados por las religiones de este mundo y por el camino de la salvación por obras. Yo me la voy a ganar. Yo le voy a dictar a Dios cómo yo voy a entrar en el cielo. Piense bien. Por ejemplo, el camino de Mahoma. De Mahoma. El camino de Mahoma. Piense bien. O el camino de Buda. O el camino de Confucio. O el camino de sintoísmo. O el camino de Dalai Lama. O el camino de José Smith, del mormonismo, o el camino de Charles Russell, los testigos de Jehová, o el camino de L. Ron Hubbard, ¿no? La cientología, ¿no? O el camino de la salvación por obras. Son millones así. Muchas personas, escúcheme bien, muchas personas recorren estos caminos y una multitud de otros caminos con total confianza de que estos son los caminos que conducen a la vida eterna. Pero la Biblia enseña, sin embargo, que solo hay un camino al cielo y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se acerca a Dios, no viene al Padre sino por mí. Solo por la fe en Cristo y su obra terminada en la cruz, en el Calvario, puede una persona conocer la vida eterna. Él es el único camino que termina en la vida. ¿Me estás escuchando? Y también tenemos otro grupo de personas. Y este grupo es un grupo creciente, un grupo que sigue creciendo, ¿no? Y he topado con muchos de ellos aquí, en las calles de Cusco. En muchos. Y así te hablan. Yo no creo en las religiones, yo no creo en las iglesias, yo no creo en esta denominación o la otra denominación, yo no creo en este. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú crees? Y dicen, no, porque todos conducen al mismo camino, todos llevan al mismo lado, pero se pelean por sus políticas, etcétera. Ok, yo entiendo. Yo comprendo muy bien lo que ellos me están diciendo, ¿no? Y lamentablemente, si es que somos honestos, muchas iglesias han regado la cosa. Si es que somos honestos, han fregado la cosa, han dañado la cosa. Por su ignorancia, por su inmadurez, por sus falsas enseñanzas, por su desobediencia a la palabra de Dios, por exaltarse ellos mismos, las iglesias, sobre la palabra de Dios. Yo entiendo lo que la persona me está diciendo. Pero
Ok, vamos a decir que yo acepto todo lo que tú me acabas de decir. Aquí está mi pregunta. Pero ¿qué es lo que tú crees de Dios? Separe Dios de todas estas locuras que tenemos aquí. Separe el asunto, la persona de Dios, de las iglesias que dicen que representa a Dios y los mal representan. Separen Dios de todos los escándalos que se escuchan de las iglesias hoy en día. Separa todo eso. Vamos a hablar de Dios. Esta es la otra categoría de personas que tienen problemas. Y terminan mal. Porque se ven ellos mismos con una virtud superior a los demás. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito este. Yo creo en Dios. Ok, chévere, maravilloso. Ahora, pregunta, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Vamos a, primeramente, ¿en qué Dios tú crees? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de su imaginación? ¿Y qué es lo que tú crees de Él? ¿Qué es lo que Él dijo que tú crees? O lo que tú piensas, tú sientes y tú opinas. Y lo que yo he descubierto, que mucha gente son sinceros. Por favor, no me vaya a malinterpretar aquí. Son súper sinceros, porque están hablando de sus sentimientos. Están hablando de sus pensamientos. Están hablando de sus experiencias y lo que ellos han visto. Muy comprensible. Pero si es que estamos hablando del Dios del cielo, del Dios de la Biblia, ¿te recuerdas que te dije? Tú tienes que aceptar lo que dice Dios o rechazar lo que dice Dios, pero tú no puedes cambiar lo que dice Dios. Y este tercer grupo de personas son los que tienen la tendencia de cambiar lo que dice Dios, a través de que yo pienso, yo siento, yo opino. Pero se le olvidan una cosita pequeñita, que todos vamos a partir de esta tierra. Y con todo respeto, tú no puedes ir al Dios de tu imaginación, debajo de su propio criterio, acercarse a Él para ser aceptado y reconciliado. Hay una verdad objetiva. Y el problema es que esas personas funcionan mayormente a través de su verdad subjetiva, por lo que han visto, lo que han oído, lo que han experimentado. Yo los entiendo a ellos. Y yo lo tengo que tratar con mucho respeto y hablarle a ellos, para forzarlos a pensar de qué Dios estás hablando y qué de Él lo que tú crees. Permíteme. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 16. Y en Proverbios capítulo 16, quiero que tú veas, por favor, vamos aquí a voltear y vamos al versículo 25. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Mira lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Lo voy a repetir. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Él o ella rechazan todas las locuras que han visto en las religiones, en las iglesias, en denominaciones. Yo entiendo. Pero sin saber, ellos están creando, están inventando su propio camino. Así lo dice aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Este es mi camino porque este me parece correcto. Pero al final es camino de muerte. Y esa es la segunda parte que no le penetra. Tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. Su comportamiento, escuche bien, su comportamiento y estilo de vida que parecen ser correctos pueden terminar en la muerte espiritual. Este proverbio que estamos leyendo aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 25, lo voy a repetir.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Ves? ¿Ves? Es muy similar y duplicado de otro Proverbios. Porque este proverbio es un duplicado exacto de Proverbios capítulo 14, versículos. O sea, ahora vamos 2 capítulos atrás. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 12, escúcheme lo que acabamos de leer anteriormente, dice esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Imagínate, Dios se repite varias veces. A mí me parece que si Dios se repite, tiene que ser algo importante. Su repetición atestigua su importancia. De hecho, puede ser el más crucial de todos los proverbios. Hay muchos caminos que la gente puede recorrer en esta tierra, pero solo uno conduce a la vida eterna. Todos los demás terminan en muerte espiritual. Termina en una separación eterna de Dios. Las personas deben examinarse. Las personas deben examinarse a sí mismas para asegurarse de que están en el camino correcto. Permíteme, tuvimos en Proverbios capítulo 16, Proverbios 14, vamos a rezar ahora Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 12, versículo 15, por favor. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 15, escuche bien lo que él dice. El camino del necio es recto en sus propios ojos. Wow. El camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. ¿Eres necio o eres sabio? No porque yo creo que eres sabio porque estás escuchando mi voz. No porque yo creo que eres sabio porque estás escuchando mi consejo. Eres sabio si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Mira. Dice el camino del necio, aquí en Proverbios capítulo 12, versículo 15, es recto a sus propios ojos, mas el que escuche consejos es sabio. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Y en el Nuevo Testamento, escuche lo que dice en capítulo 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, Nuevo Testamento, después del libro de Romanos, 1 Corintios, dice esto en versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice esto. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Pregunta, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad os paséis la prueba? Tienes una responsabilidad de examinarse. Si es cierto, repito, si es cierto que tú has rechazado las iglesias, las religiones y las denominaciones porque los demás son escandalosos, y ha tenido malas experiencias con representantes de todas esas instituciones, yo comprendo. Pero mi pregunta es si has examinado y has puesto a prueba tu propio pensamiento. Y es aquí donde yo descubro que muchos no lo han hecho. Permíteme. Ahora vamos a rezar al Antiguo Testamento otra vez. Vete en Proverbios capítulo 21, versículo 2. Repito, Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Wow. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor Jehová Dios sondea los corazones. Tenga en cuenta aquí. Vamos a quedar un poquito aquí en Proverbios capítulo 21, versículos. Tenga en cuenta, Dios examina el corazón. ¿Sabe lo que yo he descubierto en la vida? Y me gusta como lo dijo mejor, mucho mejor que yo. Fue el doctor John MacArthur, muy destacado pastor internacional por el mundo. Él dijo esto, él dijo, todos creen y todos viven su propia teología.
Sí, ¿no? Dice, todos viven lo que ellos creen. Todos viven sus convicciones. Yo le fui añadiendo un poquito más a ese pensamiento. Todos viven su propia teología, todos viven sus convicciones, todos viven lo que ellos creen, sus convicciones, pero no viven lo que dicen. No viven lo que dicen. Porque tú descubres que las palabras que traspasan sus labios muchas veces son baratísimas y vacías, inútiles. Tenga en cuenta, Dios examina el corazón. Él va a examinar el corazón suyo y el mío. ¿Por qué? ¿Y cómo es que Él puede hacer eso? Porque Dios es omnisciente. La palabra omni es todo, siente es conocimiento. Él conoce todo. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Piensa en lo que esto significa. El Dios que tú has rechazado y el cual tú lo has reemplazado con otro Dios y tu propia imaginación. Piensa en lo que significa esto. Significa que Dios conoce cada detalle acerca de nosotros. Estamos completamente desnudos delante de Él. Él conoce cada pensamiento fugaz. Él conoce cada palabra descuidada que no podemos recordar. Nada se pasa por alto. Nada se le puede ocultar. Piensa en eso. El Dios que tú has expresado tu propio sentimiento, pensamiento y opinión. Pero también significa que Dios está interesado en nuestros corazones. Él se está alcanzando, te está alcanzando. Él conoce todas nuestras motivaciones y todas nuestras intenciones, así como en nuestras obras. Mira, Él quiere dirigir nuestros corazones hacia Él. Amarlo, adorarlo, servirlo y obedecerlo. Él está tocando nuestros corazones para que podamos amarlo, adorarlo, servirlo y obedecerlo. Dios quiere que nuestros corazones estén puestos en Él. ¿Para qué? Para que Él pueda ayudarnos a cumplir el plan que Él se ha propuesto para nosotros y para el mundo. Permíteme. Vete allá, estamos en capítulo 21 de Proverbios. Vete en Proverbios capítulo 30, por favor. Y en Proverbios capítulo 30, quiero que tú veas conmigo en versículo 12, después de 11, antes de 13. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Gente que se tiene por pura, pero no está limpiada de su inmundicia. Wow. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Es esta última categoría de personas que me estoy dirigiendo. Yo no creo en esa iglesia, yo no creo en aquella. Yo no creo en esa religión o en la otra religión. No creo en aquella denominación o la otra. Y sin saber lo que han hecho ellos, sin saber, ellos mismos han elevado sobre lo demás. Sin saber, se han declarado que ellos son más super espiritual, más recto, más justo que los demás. ¿Entiende? Y han oído, han visto abusos a través del testimonio de los demás. Han oído los escándalos, y tú sabes que aquí en Cusco han metido un montón de escándalos abiertamente de iglesias que andan chuecas y pastores que andan chuecos. Y la gente está dentro de ellas feliz, porque no le reclaman sus pecados. Le dan el lujo de vivir sus pecados. Yo entiendo todo eso. Yo lo comprendo. El problema pequeñito es este: que no nos da el lujo de rechazar a Dios. Ese es el problema. Y ellos han inventado su propia justicia.
Y el colmo es que terminan igual de mal como el incrédulo, el pagano feliz, que anda pecando todo el tiempo. Porque le aplican un estándar a Dios, un estándar a la iglesia que no se lo apliquen a las otras instituciones que están aquí en la tierra. Mira, no la aplican a la política. Todos son corruptos, pero ahí están felices. No la aplican a un sistema educativo que está corrompido. No se le aplican eso. No le aplican a un sistema judicial que está completamente corrompido. No le aplican eso. No lo apliquen a la sociedad que está completamente corrompida. No le aplican eso. No lo apliquen a la cultura que se está deshaciendo. Cada año se va empeorando, y no lo apliquen eso. No lo apliquen a la tienda, al mercado que le robaron aquí, ¿ves? Y siguen regresando al mismo lugar. Pero cuando se trata de las cosas de Dios y las iglesias, lo tratan diferente. Y ellos comienzan a elevarse un poco más y más sobre lo demás. Y ahora se convierten en su propia justicia, sin saber qué es lo que están haciendo. Mira, aquí en Proverbios capítulo 30, versículo 12, escuche bien, dice esto. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Protéjase, por favor, de la justicia propia. Las personas que vivían en abierta inmoralidad, complaciéndose en placeres lujuriosos, en borracheras, en fiestas salvajes y en otros excesos, se jactaban de que no estaban haciendo nada malo. No tenían vergüenza y hacían alarde, ¿ves?, audazamente de sus formas perversas y malvadas. Estaban desprovistos de estándares morales y despreciaban los valores tradicionales y espirituales. A sus ojos eran puros, limpios de todo pecado. Te recuerdo lo que dice allá en Proverbios capítulo 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus ojos, ¿ven?, pero el Señor sondea los espíritus. Creían que su participación en rituales religiosos los limpiaba. Tales personas santurronas, ¿ves?, generalmente tuercen la palabra de Dios para negar la pecaminosidad de su propio comportamiento y persiguen a aquellos que no aprueban su estilo de vida. La descripción de Agur, que es el autor aquí en Proverbios capítulo 30, versículo 12, cuando dice, la gente se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Su descripción aquí de ellos es grafíticamente cruda. Piensan que están limpios, cuando en realidad están cubiertos de su propia suciedad. Y aquí cuando dice gente que se tiene por pura, Proverbios capítulo 30, versículo 12, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. La palabra inmundicia ahí en hebreo, ¿no? Está hablando que piensa que están limpios de cuando en realidad están cubiertos de su propia suciedad. ¿Sabes lo que está haciendo? De sus propios excrementos. Pestan. No solamente aquí, pero de aquí a las narices